Hoy tratamos el desafío al que se enfrentan los conservadores y restauradores del arte contemporáneo por un lado y los departamentos de restauración de los museos por otro. La Carta del Restauro de Cesare Brandi plantea directrices claves en cuanto a los principios de actuación de la restauración. Directrices metodológicas que siguen aún vigentes para el arte considerado tradicional, pero no tanto para la restauración del arte contemporáneo. Hola, soy Sara Colinas y esto es Voces del Patrimonio, conversaciones inspiradoras en torno a la salvaguarda, la conservación y la difusión del patrimonio cultural. Bienvenidos. Hoy hablamos de la restauración de pintura dentro de los museos y la conservación del arte contemporáneo. Y para ello, hoy tenemos con nosotros a Miquel Rotaecha y González Dubiat, doctor en Bellas Artes, especializado en conservación y restauración de arte contemporáneo, escritor y museólogo. Desde 2004 trabaja como restaurador de pintura en el Departamento de Restauración del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Miquel, bienvenido, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias a vosotros. Para comenzar, me gustaría que nos definieras el término arte contemporáneo. La definición clásica sería prácticamente el arte que empieza con las vanguardias a principios del siglo XX, pero actualmente esa definición ya la tenemos superada porque ahora mismo toda esa franja de creación, la de preguerra de la Primera Guerra Mundial, entre guerras y Segunda Guerra Mundial, ya lo consideramos prácticamente como no arte tradicional, pero no estrictamente arte contemporáneo. Sería eso, el arte de entreguerras, las vanguardias incluso, y arte contemporáneo tenemos que ceñirnos a su definición literal, que es el arte que se crea en este momento, o sea, el arte que es coetáneo a nosotros o a nosotras, ¿no? El arte que se está creando en el momento en el que vivimos. Conceptualmente, ¿se diferencia mucho del arte que podríamos considerar tradicional? El arte contemporáneo ahora mismo sí está abierto prácticamente a cualquier tipo de ejercicio artístico. Tradicionalmente se consideraba que el contemporáneo lo que hacía era transgredir los usos tradicionales del arte tradicional, los usos y los materiales. Pero hoy en día está la hibridación y la mezcla que nos podemos encontrar siendo arte contemporáneo, pues una técnica tradicional, incluso una ejecución tradicional, pero que va a tener un mensaje completamente distinto al del arte tradicional. Ese es el punto, ¿no? Ya no se trata tanto de los materiales o de la ejecución, sino del mensaje y de la intención del artista. Los artistas contemporáneos no crean pensando como podía hacer un artista tradicional en la vida de la obra a lo largo de los años o incluso de los siglos. O sea, el artista contemporáneo crea por una emergencia que tiene de comunicación, ¿no? O puede ser un artista que tenga muy planteado su discurso y lo haga de otra manera, pero generalmente suelen ser mezclas tentativas, son artistas que experimentan mucho con los materiales, que prueban una cosa y enseguida pasan a la otra, y en ese aspecto pues la conservación se queda muy de lado respecto del arte tradicional, en el que el artista era consciente de lo que estaba creando era un objeto de lujo, de alguna forma un objeto excepcional, ¿no? Exclusivo, y por lo tanto tenía que tener unas calidades que justificaran su existencia y que de alguna forma también permitiera que fuera cambiando de manos para aumentar el prestigio del autor y de esa forma ganar en cuanto a figura como artista. Y así a grandes rasgos, ¿cuáles son los mayores retos a los que se enfrentan o os enfrentáis los conservadores, restauradores de arte contemporáneo? Sobre todo la estabilidad de los materiales, porque, como te decía, los artistas contemporáneos, en el momento en el que se da el salto a la creación contemporánea en las vanguardias, lo que se hace es romper con el antiguo mensaje de la Academia de Bellas Artes, entendida como esa institución internacional que reglaba los formatos, los materiales, los mensajes, incluso las formas en las que se tenían que exponer las obras. Entonces, al romper con eso, los artistas empiezan a incorporar materiales de todo tipo. Al principio, los impresionistas lo que hicieron fue utilizar los tubos de óleo que hasta ese momento era algo impensable porque los artistas tenían que moler sus propios pigmentos. Entonces los impresionistas empiezan a utilizar los botes de óleo para poder salir al exterior a pintar.
Y ya ahí empieza a haber un problema porque los preparados industriales de óleo pues tenían aceites de peor calidad, los materiales también eran peores. Entonces, ahí podríamos decir que es cuando se inicia la experimentación con los botes, con esos botes de óleo industrial, los barnices, las lacas, ¿no? Y luego todo eso va generando de alguna forma un campo de juego en el que los artistas pueden ir incorporando cada vez más cosas, pues el collage de papel de periódico, el collage fotográfico, y poco a poco pues con Duchamp, el ready-made, y luego ya entramos en la carrera del siglo XX con la desmaterialización del arte, como con el minimalismo, el conceptualismo, el Dada, ¿no? Y a partir de ahí ya podemos decir que si el artista lo justifica con el mensaje, cualquier cosa puede ser una obra de arte, desde un happening hasta un objeto como podría ser una escultura de oro, ¿no? O una escultura de aire, que también hemos visto. Entiendo que por un lado, como dices, la experimentación con materiales que a lo mejor en muchos casos todavía no se sabe cómo reaccionarán con el tiempo, y luego la mezcla de los mismos. Sí, efectivamente, el problema está en que el artista prueba, el artista juega, el artista trabaja con lo que tiene a mano, generalmente pues eso, los materiales que están disponibles en el mercado o en su entorno, sin preocuparse por saber si existen incompatibilidades o si esos materiales van a perdurar en el tiempo de la forma que ellos necesitan para que su mensaje se mantenga. Entonces nos encontramos con muchos artistas que se van dando cuenta de que los materiales se degradan y se ven obligados incluso a veces a hacer ejercicios de reformulación de su mensaje porque la obra no aguanta. La obra, tenemos que aceptar que muchas de estas obras tienen un tiempo de vida limitado, tienen una vida que está determinada por el uso de los materiales y la combinación de los materiales, no ya tanto por la conservación, que es limitada porque nosotros no podemos salvar a todos los objetos de su desaparición, de su muerte. Pero por desgracia hay que aceptar que hay algunos objetos que van a desaparecer antes de lo que todos queríamos, porque el artista ha hecho una mezcla que era la que le apetecía, pero esa mezcla tiene un precio. Y es que, por ejemplo, igual se autodestruye y se colapsa. Aquí, bueno, el extremo serían ya las obras efímeras, y aquí me imagino que uno de los conflictos sería que conservar, ¿no? O sea, la materia, el mensaje, el proyecto. Claro, ahí tenemos un problema que es algo con lo que yo intento concienciar mucho al colectivo y a los especialistas, porque nos hace falta una crítica solvente. Con una crítica solvente quiero decir que es necesario que recuperemos el papel del crítico de arte que evalúa la pertinencia del mensaje artístico y la pertinencia del uso de los materiales, porque es necesario para que una obra entre en el circuito del arte, y al final tenemos que aceptar que el circuito del arte también es un circuito económico, es un circuito capitalista, la obra tiene que cumplir con una serie de mínimos. Entonces, la crítica, ahí lo primero que tendría que hacer es evaluar el mensaje es pertinente, entonces la obra puede existir. La combinación de materiales es eficaz. Si no es eficaz, nos encontramos con un problema. Puede ser efectivamente una obra efímera, algo muy interesante para una bienal o para una exposición, pero igual no es una obra en estas condiciones que pueda entrar en el circuito institucional, ¿no? En un museo o en una colección. Entonces, ahí nos hace falta recuperar esa crítica, que lo que tiene que analizar es qué dice el artista y cómo lo dice. Y a partir de ahí activar una serie de mecanismos como por ejemplo los controles de calidad. Es decir, antes de que un museo adquiera una obra de arte contemporánea, no solo ya con la crítica que te estaba diciendo antes, sino con un estudio de calidad y de viabilidad se podría saber si esa obra y esa inversión de dinero público que se va a hacer va a dar sus frutos, porque podemos encontrarnos con que compramos una obra que en realidad es una bomba de relojería en cuanto a la conservación y sin embargo vamos a tener que estar haciendo dinero porque ha entrado en una colección estatal o en una colección pública. Por eso el control de calidad junto con la crítica especializada sería una muy buena forma de conseguir que no solo que la conservación saliera beneficiada, sino el propio discurso del arte, porque de esa forma conseguiríamos que las obras de más calidad fueran las que estuvieran en primera línea del mercado. Es un mecanismo que todavía falta, que habría que incorporar.
Los museos estatales tienen varias formas de ingreso. Puede ser por compra directa, pues, del propio museo, por adscripción del Estado o por adscripción del ministerio correspondiente. Entonces, haría falta incorporar muchos mecanismos, no solamente en los museos públicos, sino también en los museos privados, muchos mecanismos de, vamos a decir, de transparencia, de por qué se compra esta obra. Y ahí entra lo que te decía, ¿es porque el artista es realmente pertinente o porque el artista tiene una relación con el comisario, el director o el patrono de turno? La obra que se compra tiene un mensaje que realmente se puede engarzar con la colección, pues lo mismo, es como es una cosa coyuntural o es una cosa realmente sustancial. Y luego con los materiales, es como, vale, imaginemos que es un gran artista que engarza con la colección y con el mensaje de la institución, pero ¿qué ocurre con los materiales? Porque puede ser una obra muy interesante, pero en lugar de pagar, por ejemplo, 100.000 euros o 1 millón de euros por la obra, si de repente detectamos mediante el control de calidad que esa obra solamente tiene una esperanza de vida de 5 años, pues igual en vez de 1 millón o 100.000 euros, igual habría que pagar 5.000 y plantearlo como lo que estabas diciendo, como una obra efímera que va a estar visible un determinado tiempo, que luego va a desaparecer, pero de la que va a quedar un registro, una documentación que nos va a permitir investigar la creación de este autor o de esta autora, la obra en concreto, y de esa forma contribuir al discurso de... ¿Se implican suficientemente en este proceso de conservación, bien sea aportando toda la información sobre los materiales, el proceso? El problema está en que tendríamos que decidir si se tienen o no que implicar, porque hay, que es una cosa que yo defiendo mucho en mis publicaciones, ahí tenemos un problema de autonomía como profesión, me refiero a los conservadores restauradores. Si sabemos exactamente qué es lo que tenemos que hacer, tenemos las herramientas, tenemos el conocimiento y tenemos el aval de la práctica, ¿no? De la praxis, entonces realmente habría que consultar al artista para pequeños detalles, para cosas muy determinadas. Lo que no podemos hacer es utilizar la entrevista al artista, es decir, la relación directa con el artista, como una forma subsidiaria de toma de decisiones. Es decir, como yo no me atrevo a tomar esta decisión, le voy a preguntar al artista qué prefiere. Esto teniendo en cuenta que estoy hablando desde un punto de vista institucional, es decir, una obra que ha entrado a formar parte de una colección pública es patrimonio ya del Estado y por lo tanto hay que conservarla siguiendo unas directrices. Si la obra es propiedad del autor o de la autora y quiere hacer cambios, libre es porque está en su propiedad, o si es un coleccionista privado y al final es su propiedad y él decide lo que quiere hacer o no, siempre teniendo en cuenta que está la ley de propiedad intelectual de por medio, que tiene también sus límites, pues libres son de hacerlo. Pero por nosotros como colectivo, como conservadores restauradores, tenemos que tener muy claro que el artista es una parte más de todo el rompecabezas con el que tenemos que trabajar. Entonces nosotros tenemos que conocer lo que te decía antes, la pertinencia del discurso, el uso de los materiales, la coherencia de la obra como objeto y la viabilidad de la obra, porque puede que nos encontremos con una obra en la que se ha invertido mucho dinero, pero que no se puede seguir invirtiendo dinero porque nos aboca a un agujero sin fondo, a una pérdida constante, porque es una obra inestable y lo que hoy solucionemos mañana va a volver a estar mal. Entonces, ahí lo que hay que aceptar es que hay obras con una vida finita, con una fecha de caducidad. Por eso es importante la crítica y por eso es importante ese control de calidad, para poder identificar todo eso y decir si se puede comprar o no se puede comprar. ¿Y ese control de calidad quién lo realiza o lo debería realizar? No existe, es una idea que yo lanzo desde hace tiempo, pero que lógicamente tiene su resistencia porque es incorporar nuevas herramientas en la adquisición. ¿Quién lo tendría que hacer? Pues el control de calidad tendría que hacerlo la propia junta que aprueba las adquisiciones, es decir, el patronato, ¿no? El patronato tendría que contar con unos informes que podría solicitar, pues, por ejemplo, a un crítico, a un conservador restaurador, a un comisario, para que cada uno investigue en su área. Por ejemplo, el crítico en el discurso y en el uso de los materiales. El conservador restaurador en si los materiales que ha usado son o no estables. El comisario en si esa obra pues, realmente tiene un encaje en un discurso nacional o internacional. Y con esa información
tomar una decisión que fuera transparente, que fuera además auditable. ¿Y la conservación de ese tipo de obras plantea mayores problemas? Depende sobre todo del material y de la combinación de otros materiales. Realmente podemos hacer muchísimas cosas. No se trata tanto de lo que se puede hacer, sino de lo que se debe hacer, porque, como te decía, no se trata de que la obra perdure permanentemente, ¿no? Eternamente, porque eso sería imposible, sino de que exista de una forma digna. Es decir, que conociendo los límites de la obra y conociendo su esperanza de vida, podamos darle una existencia digna. También porque es necesario que el público comprenda que el arte contemporáneo es así, para no producir engaños, que no son engaños a propósito, sino que son engaños epistemológicos de presentar, por ejemplo, una obra que se ha creado en los años 60 con materiales del siglo XXI. Entonces, generalmente cuando hacemos eso, lo primero que se oye en la sala es como, pues esto lo podría haber hecho yo, o no entiendo por qué esto está con estos materiales. Imagínate, por ejemplo, una obra de los 60 que se ha hecho con un fax de los años 60, porque es una obra conceptual que trabaja con filtrado de noticias, funcionaba de una forma todo aquello en los 60, entonces tenía sentido, pues, por ejemplo, la máquina de fax porque era inmensa, tenía sentido la lógica del filtrado de la noticia porque veríamos cómo salían los teletipos con el traqueteo, con el papel, pero si eso lo traducimos a una obra con materiales del siglo XXI, posiblemente tendríamos una caja negra, un servidor pequeñito y posiblemente una impresora de papel continuo que no haría ni siquiera ruido. Entonces, lo que el artista quería decir en los 60 era una cosa, ¿no? Con todo ese aparataje y toda esa presencia, y lo que dice en el siglo XXI es una cosa completamente distinta. Esto te lo digo porque la presentación original, la intención original, la idea de la obra recién salida del taller del artista es también una variable que tenemos que poner en cuarentena porque es subjetiva. Es decir, nosotros no podemos saber exactamente cuál es su intención. Aquí entraría lo que es la definición de arte. Deberíamos hablar de quién define qué es arte. Desde un punto de vista filosófico, arte va a ser siempre lo que decida, va a ser lo que decida el artista. Y de hecho, desde simplemente intervenir un mero objeto y decir esto ya es arte, como hacía Duchamp, o a hacer una escultura de aire, como hicieron algunos de los conceptuales de los años 60, y crear eso con una obra de aire, ¿no? Cosa que está pasando otra vez, que hemos vuelto a ver en algunas ferias. O el famoso vaso de agua. Ahí lo importante es el discurso que anda, vamos a decir, que en el que se parapeta, en el que se protege el artista. Por eso es tan importante la crítica, para detectar si ese argumentario, si ese discurso es o no coherente, si es o no verdadero, si tiene o no encaje en el momento actual, ¿no? Porque puede ser un planteamiento que está muy bien, pero de algo que ya se ha hecho, y como tal, si ya se ha hecho, entonces no es una innovación y por lo tanto ya no sería arte. Aquí entra otra variable, o sea, es lo que el artista decide que sea arte, y luego la crítica tiene que aportar su parte y es comprobar si hay una innovación o si hay vamos a decir de alguna manera, un pulso al statu quo del que se venía, es decir, si consigue romper algún tipo de límite o de barrera y ensanchar el mundo de la creación. En realidad, arte también va a depender mucho del contexto cultural. No va a ser lo mismo para nosotros, que estamos inscritos en una cultura, aunque nosotros estemos en la parte mediterránea de Europa, estamos imbuidos en una cultura que es más bien anglosajona, y ahí hay una serie de valores, pero arte también en el mundo árabe, en la India, en China, en Japón, en las Islas Filipinas. Cuanto más nos vayamos a núcleos pequeños de poblaciones humanas, más diferencias nos vamos a encontrar con lo que se considera que es o no arte. Y ahí tenemos que hacer también un ejercicio muy importante de construcción, porque lo que nosotros consideramos que es arte no deja de ser en realidad una visión del mundo muy particular, del mundo occidental, del mundo civilizado, y que deja de lado un montón de expresiones artísticas que no dejan de ser igual de válidas, solo que están ocultas porque tenemos una gran lupa puesta en nuestra zona geográfica, en lo que hacemos en nuestra parte del mundo. ¿Qué obras conforman la colección del Museo Reina Sofía?
Nosotros tenemos una colección que va desde 1888, el año de nacimiento de Picasso, hasta la actualidad. Entonces tenemos varios núcleos. Hay un núcleo que es de vanguardias, hay otro núcleo que es de entreguerras, luego hay otro núcleo que es, lógicamente en España, el de la dictadura, y después ya un bloque más contemporáneo de creación en la que nos entra desde el net art hasta publicaciones, ¿no? Mucho arte contemporáneo, porque es lógicamente la línea de adquisición prioritaria, cosas que se hicieron durante el encierro, ¿no? Durante la época en la que España estaba cerrada sobre sí misma y no tenía relación con el exterior. Pues obras de Millares, de Saura, Chillida, de primera época. Artistas de vanguardia que lo que están haciendo es crear con medios informáticos, con plataformas en web o incluso con performance. A grandes rasgos, ¿cómo funciona el departamento de restauración del museo? Dentro del departamento de restauración estamos divididos por especialidades. Cada especialista o cada familia de especialistas se ocupa de una parte de la colección. Pues esta pintura. En pintura nos dividimos por franjas de años. Pues está el periodo de las vanguardias, luego el periodo de entreguerras, luego los años 50, 60, 70, 80, así hasta la actualidad. Luego tenemos un gran bloque que es fotografía, toda la fotografía de la colección. Ocurre igual con arte gráfico, luego dibujo, nuevos medios, podríamos decir nuevos medios, pero es en realidad arte electrónico, cine, arte digital, y luego performativas, artes performativas. ¿Qué fase es la más crítica para una obra? ¿El transporte, la conservación, el préstamo en el caso de los museos? El momento más delicado para una obra siempre es la manipulación, siempre. O sea, en cuanto la sacamos de su espacio seguro, que ya sea un almacén o ya sea colgada en la pared o expuesta a una vitrina, en el momento en el que la manipulamos es cuando más peligro corre, porque es el momento en el que más accidentes pueden ocurrir, ya sea por que los operarios o el personal involucrado se confía, o porque hay un imprevisto, o porque la obra es inestable y no se ha comprobado bien y de repente se produce un daño simplemente por vibración. Entonces, en general, a mí siempre me gusta decirlo así, o sea, el momento de más riesgo es la manipulación, porque es en el momento en el que más cosas pueden pasar. Y a la hora de la restauración, ¿cuál es el conflicto ético mayor al que os enfrentáis respecto a la restauración tradicional, donde todavía se siguen criterios metodológicos de Cesare Brandi, donde la pátina era casi obligada como testimonio de la historia de valor de la misma obra? Yo soy muy crítico con esa parte, o sea, en todas mis publicaciones siempre intento dejar claro que no se nos puede olvidar que Cesare Brandi es una gran aportación, pero es una aportación del siglo XX. Esto significa que los criterios que utilizamos para conservar arte en general, no arte tradicional o arte contemporáneo, sino todo tipo de arte, es algo que hemos construido como sociedad occidental, además, en el siglo XX y específicamente a partir del año 45, después de la Segunda Guerra Mundial. Ahí es cuando empezamos a hablar de criterios, de qué sería mejor y qué sería peor, ¿no? Y cómo sería bueno y qué sería mejor evitar. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta que todos los criterios que damos por sentados y que damos como prácticamente monolitos, ¿no? Los tenemos que revisar y los tenemos que actualizar, y lo tenemos que hacer desde un punto de vista crítico. Primero, por lo que te decía, porque partimos de una matriz cultural que es la occidental, en la que nos estamos olvidando de una gran, vamos a decir, el 90% de la aportación artística del resto de sociedades humanas. O sea, no podemos centrar la conservación única y exclusivamente en la expresión artística de la sociedad occidental, porque estaríamos haciendo un flaco favor no ya a la historia del arte, sino a la historia de la humanidad. Estaríamos dejando de lado aportaciones exactamente igual de válidas que, por ejemplo, el Guernica de Picasso. Lo que pasa es que no hemos puesto nuestra atención en eso y tenemos mucho patrimonio artístico de otras sociedades que se está perdiendo, está desapareciendo. Por lo tanto, eso hay que revisarlo, hay que revisar nuestros criterios. Y después hay que ser muy consecuente con lo que queremos hacer, que eso es precisamente de lo que hablo en mi último libro, es como qué es lo que queremos hacer. ¿Queremos conservar a toda costa? ¿Por qué queremos conservar a toda costa? Porque si de lo que se trata es del mensaje, si lo que nos interesa es la aportación a la historia del arte,
Estamos en un punto de vista tecnológico ahora mismo en el que podríamos hacer facsímiles. Entonces, ¿cuál es realmente el motivo o cuál es realmente el ideal que estamos persiguiendo con esta carrera, que en realidad es una carrera en contra de la muerte de la obra de arte? Entonces, si aplicamos la epistemología y si aplicamos la filosofía y si aplicamos además un análisis un poquito metodológico, nos damos cuenta de lo que en realidad está detrás es simplemente el miedo a la muerte de la sociedad occidental. Entonces, una forma de cortocircuitarlo es preservando una de nuestras expresiones, que es la expresión artística, para que en el futuro haya una sociedad que no conocemos que diga así era como vivían, creaban y pensaban en el siglo XX o en el siglo XXI. Porque si realmente lo que nos interesa es el mensaje, lo que te decía, tenemos ahora mismo un grado de sofisticación tecnológica que nos permite hacer facsímiles, por ejemplo, impugnarían todo el sistema de préstamo y todo el sistema de exposición temporal. Estás hablando del libro Ética y Crítica de la Conservación del Patrimonio Cultural del 2021, ¿cierto? Eso es. Sí. Ahí también reivindicas una educación unificada en cuanto a las disciplinas que están relacionadas con el patrimonio, ¿no? Efectivamente, el problema que tenemos con todas las profesiones que están relacionadas con el patrimonio es que carecen de un sustrato común, un sustrato académico común. Nos podemos encontrar, por ejemplo, con un gestor que no ha estudiado nada de museología o nada de preservación, que va a ser el que va a gestionar, por ejemplo, un lugar arqueológico o un sitio natural o un museo o un archivo, ¿no? Un gestor que puede ser desde un gestor administrativo hasta un gestor político, por ejemplo. Y luego nos encontramos con el gran problema de las grandes familias, vamos a decir, que están involucradas en la del patrimonio. Nos encontramos con que hay una estructura que es la estructura que nos viene directamente del franquismo, que es la estructura construida mediante el pilar del conservador facultativo de museos, que sería el alto funcionario que puede hacer labores desde registro hasta la propia dirección. Y luego nos encontramos con que al ir aumentando el número de museos durante el franquismo, aumenta el trabajo y por lo tanto hay que dotar a este cuerpo de un cuerpo auxiliar. Aparecen los ayudantes de conservador facultativo en museo y luego durante la democracia nos aparecen los técnicos de museo, los ayudantes de museo, nos van apareciendo muchas familias. Nos aparecen también las familias técnicas, como pueden ser los restauradores, pero cada una acaba teniendo de alguna forma sus propias tradiciones de formación, sus propios atavismos y eso deriva en conflictos en el momento del trabajo. Por ejemplo, al conservador facultativo se le exige una formación panóptica prácticamente, o sea, lo tiene que controlar todo, tiene que saber de muchísimas cosas, la oposición es muy dura y luego una vez que empieza a ejercer se va especializando y una vez que se especializa se puede seguir moviendo y cambiando de área. Ahí el problema está en que para opositar a conservador facultativo del museo solamente se exige ser licenciado, no se exige ser licenciado en Historia del Arte o en Bellas Artes o en Historia General o en el Derecho, no, es cualquier licenciatura. Esto nos plantea ese problema. Dentro del sistema público, una de las principales funciones que se van a desempeñar, que es la conservación, entendida como la labor curatorial, la puede ejercer cualquier licenciado. Se va a especializar luego durante el ejercicio, pero va a ser en el ejercicio. Y eso deriva en una serie de carencias y sobre todo en lo que te decía, en una serie de atavismos, que son también, de alguna forma, complejos de clase, porque hay una lucha soterrada de clases entre conservador facultativo, ayudante de conservador, restaurador, que condiciona además el salario que se percibe y las posibilidades de mejora o no dentro de la administración. Sé que esto puede parecer muy complejo, lo que estoy diciendo, pero es muy sencillo. O sea, un conservador facultativo puede ascender vertical y horizontalmente, o sea, se puede mover dentro de su nivel, ir cambiando de funciones, manteniendo el nivel, o puede subir verticalmente e ir adquiriendo más especialización, más responsabilidad y por lo tanto más salario. Por ejemplo, un restaurador no. ¿Por qué? Porque el conservador facultativo es funcionario y el restaurador es personal laboral. Entonces, el personal laboral solamente se puede quedar en su nivel. ¿No? Para ascender tendría que hacer otra oposición distinta.
Bueno, esto es el diseño que tiene el Estado. El problema es que ese diseño hay que revisarlo. ¿Por qué? Porque si queremos tener una intervención coherente en todo nuestro patrimonio como sociedad, entonces necesitamos un sustrato común académico para todas esas profesiones que se van a involucrar en la preservación del patrimonio. Y tengamos en cuenta que el patrimonio es desde un museo de ciencia hasta un sitio arqueológico, patrimonio inmaterial a, por ejemplo, lo que está pasando ahora con los videojuegos, que ya se consideran también expresiones culturales y por lo tanto patrimonio a preservar. Entonces necesitamos un sustrato que dote a todos estos profesionales de unas herramientas comunes que compartan para que luego su acción sea coherente en el campo de trabajo, pero sobre todo para evitar el conflicto y para evitar el solapamiento o el enfrentamiento. ¿Y esto por qué? Por ejemplo, en el caso de los restauradores, que es el que yo conozco mejor, porque yo soy licenciado en Bellas Artes, me especialicé en restauración y luego he ejercido de restaurador, a los restauradores se nos dice que nosotros somos los que entramos en contacto con la obra de arte, que de alguna forma somos incluso los custodios, porque como la vamos a intervenir, somos los que mejor vamos a conocer la realidad material de la obra. Y en la facultad y en las escuelas, que también han tenido sus diferencias, se nos dice que somos los responsables de documentar la obra, de recopilar la historia material, la historia artística, hacer los informes. Y sin embargo, se entra en conflicto directo con las que son las funciones del conservador facultativo del museo, que sí está habilitado por el Estado para hacer todas y cada una de esas cosas. ¿Por qué? Porque el Estado lo tiene muy claro, necesita un perfil muy especializado, que es el de conservador facultativo, para hacer toda esa labor curatorial de investigación, y luego necesita una familia técnica en la que entran los restauradores, que lo único que tiene que hacer es intervenir en la obra. Entonces, claro, muchas veces lo que les ocurre a los restauradores, a mí mismo me ocurrió al principio cuando empecé a ejercer, es que tú crees que todo eso lo tienes que hacer y entras en conflicto con el conservador facultativo, que te dice, a ver, espera un momentito, que esta es mi área, esta es mi función, y es como, no, no, pero si a mí me han dicho que esto lo tengo que hacer, y de hecho se te anima a hacerlo. Entonces, ahí hay un problema que es un problema simplemente de sustrato, de si todos conocemos, o sea, si tuviéramos una formación holística en patrimonio en la que, vamos a decir, una parte común, ¿no? Un primer ciclo en el que todos tuviéramos que estar, ¿no? Ya sean gestores, restauradores, conservadores, comisarios, diseñadores, todos tuviéramos que estar y todos conociéramos cuáles son las funciones de las diferentes familias que nos vamos a encontrar a lo largo del ejercicio profesional, ahí conseguiríamos desactivar el principal problema, que es esta competencia, que es, por desgracia, una realidad también de un sector cultural que tiene muy poca perspectiva de mejora, tiene muy poca perspectiva de recorrido, vamos a decir, laboral. Es decir, no existen tantas ofertas de trabajo, no existe tanta posibilidad de proyección, por lo tanto, cuando uno consigue, vamos a decir, estabilizarse en un puesto o en un sector, lo defiende. Entonces eso favorece vamos a decir, estos atavismos y estos conflictos, estos sectarismos. Entonces, primero sería recordar qué hace cada uno y para qué lo hace. De esa forma eliminaríamos muchas fricciones y mejoraríamos mucho la función diaria. Y luego también permitiría brindarle a la gente la oportunidad de decir, bueno, realmente el sector cultural es esto. Entonces, ten muy en cuenta que esto es lo que te vas a encontrar. Estas perspectivas salariales, estas perspectivas vitales, porque van asociadas al salario, estas perspectivas de mejora profesional, porque por desgracia es una cosa que cuesta mucho reconocer en nuestro sector, pero el sector cultural es un sector precarizado, es un sector en el que se ha utilizado mucho el valor a futuro de si haces esto, en el futuro conseguirás, o si tragas este sapo, luego vendrá una recompensa, ¿no? Y en realidad nunca llega, porque es un sector que está poco dotado y tenemos que tener en cuenta que el principal empleador cultural en España sigue siendo el Estado, sigue siendo la Administración General Pública. Entonces, todo esto lo tenemos que poner sobre la mesa, ordenarlo, limpiarlo y ofrecérselo a los estudiantes también para que tengan una aproximación más honesta y puedan gestionar mejor sus vidas, porque luego es muy desagradable verte metido en una cadena en la que por sobrevivir y por mantenerte fiel a tus ideales vas encadenando contrato precario con un contrato precario y de repente con 40 años dices, pues esto no era lo que me habían
lo que me habían prometido, porque se sigue vendiendo un modelo que ya no existe. Y fuera de las instituciones no está mejor, porque Claro. el trabajo en una disciplina que todavía ni siquiera está regulada prácticamente, pues... Sí, efectivamente. Yo reconozco que soy muy crítico con ello y que a mucha gente no le gusta porque es más fácil mantener esa imagen idílica o ese statu quo en el que parece que depende de tu esfuerzo y depende de tu capacidad, cuando en realidad tenemos que tener en cuenta lo primero, eso, que el principal empleador es el sector público, que es un sector que está infrafinanciado, que no hay tantos puestos de trabajo como se nos quiere hacer creer, y que luego la formación para que realmente tenga algún tipo de transferencia a la sociedad tiene que ser útil. Entonces, no sirve de nada que tengamos un montón de licenciados con 5 másteres e incluso estancias en el extranjero si luego no los podemos incorporar al mercado de trabajo. Entonces, yo comprendo que es muy complejo, pero yo creo que la principal intervención es en educación. En la educación, que se supone que le exigimos a los profesionales. Y tendríamos que empezar por ahí, por conseguir que todos los que estamos relacionados con la conservación del patrimonio tengamos al menos un ciclo común, un ciclo en el que conozcamos bien la legislación, conozcamos bien cuáles son eso, las familias que existen, las familias profesionales, cuáles son los ámbitos que existen, cómo es el privado, cómo es el público, qué tipo de instituciones existen, pues museos, centros, galerías, y que luego, superado ese ciclo, se pudiera pasar a un segundo ciclo en el que cada uno decida pues, si quiere ser conservador, si quiere ser comisario, si quiere ser restaurador, si quiere ser diseñador o investigador o guía turístico, por ejemplo, que se me ha olvidado mencionarlo antes, pero también es una profesión relacionada con la preservación porque están explicando el patrimonio. Y, por ejemplo, recuperando el tema del arte contemporáneo, para los coleccionistas particulares, ¿qué guías o qué pautas les podrías dar para su conservación? Es un tema complicado porque, por ejemplo, en Italia se ha hecho un estudio muy interesante en el que se llega a cuantificar el tiempo que una obra de arte contemporáneo compleja permanece en manos privadas antes de pasar a una institución pública, y se ha conseguido demostrar que es un tiempo muy corto porque esos coleccionistas necesitan hacerla circular muy rápido por el sector de galerías porque son patatas calientes, entonces el coleccionista lo sabe, lo que hacen es compra-venta, 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 de esa forma aparecen catálogos y de esa forma es más fácil que un museo acabe interesándose por la obra, adquiriéndola y por lo tanto adquiriendo también la responsabilidad de preservarla. Entonces, esto nos indica que tenemos dos núcleos muy diferenciados de coleccionista. El coleccionista especulativo, que lo que va a buscar es vender algo muy rápido y conseguir el mayor rendimiento, y luego vamos a decir el coleccionista tradicional, que lo puede hacer por un interés personal o por un interés particular, ya sea porque le interesa para su colección o porque le interesa para una colección que se está creando que no es suya. Podría ser una colección pública o una colección privada. O sea, una función más altruista y una función más codiciosa. Al que tiene la intención altruista, lo que yo le diría es que tiene que hacer ese ejercicio que mencionábamos antes, buscar a alguien que le analice el discurso artístico, buscar a otra persona que le analice la estabilidad material y que con esa información tome la mejor decisión para su interés. Puede ser adquirirla incluso siendo inestable o renunciar a la adquisición y dejarla pasar. Con el otro bloque, el especulativo, pues poco consejo podemos dar, porque en realidad no nos podemos olvidar de que el mercado del arte es un mercado y el sistema del arte es un sistema y se nutre de ese tipo de circuitos. Es decir, a veces incluso se adultera creando una figura, un artista que sea el artista estrella, y de repente su producción se convierte en objeto codiciado, eso aumenta las ventas, cumple su ciclo y luego ese artista desaparece y las obras se quedan en las colecciones. Y de eso, por ejemplo, tenemos muchísimos ejemplos tanto en el Reina Sofía como en otros museos de arte contemporáneo. Promesas de a futuro, es decir, artistas que iban a ser y luego no han sido, pero las obras se han comprado y están ahí. Y también que recopilen a lo mejor toda la información que sea posible sobre ese tipo de obras, sobre todo cuando incluye materiales tecnológicos que son obsoletos.
Sí, en ese aspecto, claro, por eso es tan importante que las instituciones, tanto públicas como privadas, tengan ese control de calidad en el que haya profesionales con criterio, y me refiero a un punto de vista crítico, sean capaces de enfrentarse al objeto artístico sin dejarse someter a las presiones que puede haber del mercado o de la institución propia, porque puede ser desde el patronato que esté muy interesado en comprar la obra, aunque sea un desastre, a presiones directas del propio mercado del arte, de mira, cómprame esto que me debes un favor. Entonces, como estamos hablando se supone que de arte y de que es un valor que es superior a nosotros, ¿no? Y que forma parte de nuestra sociedad porque es la expresión de nuestra libertad y de nuestra sensibilidad, entonces tenemos que comportarnos respetando precisamente esos valores y juzgar al objeto como lo que realmente es, el objeto artístico. Pues tiene que tener coherencia en su discurso, coherencia en sus materiales y sobre todo tiene que ser estable. No Ujú. pasa nada si una obra de arte es efímera, ahí no hay ningún problema. El problema está cuando entra en juego el valor económico o la transacción. Ahí es cuando realmente nos encontramos el problema. Que una obra dure un año o dure 2 meses o dure 5 años, en realidad no es un problema. El problema está en que si invertimos dinero público, ahí Ya. estamos provocando una distorsión. Luego, bueno, ahí en el Reina Sofía se realizan las jornadas de conservación de arte contemporáneo, que creo que va por la 21 o 22 edición ya. O sea Sí, efectivamente. que estáis a la vanguardia, o por lo menos, no sé si hay algún referente en restauración de arte contemporáneo. Como Museo de Arte Contemporáneo que somos, es una de las funciones y el departamento, es verdad, lo lleva haciendo prácticamente 20 años y es una forma también de contribuir al avance y contribuir a la reflexión. Pero precisamente eso es lo importante, que tenemos que reflexionar entre todos y es muy peligroso tener figuras de referencia que, digamos, de alguna forma sentencian, ¿no? O establecen criterios que ya son inamovibles. Y eso es lo que nos ha pasado, por ejemplo, con Cesare Brandi, que ha Mm, hecho aportaciones muy interesantes, pero muchas de ellas hay que revisarlas. mm, O, por ejemplo, lo que me ha pasado a mí con mi primer libro, que es el de transporte. Yo la introducción exhorto a los lectores a vamos a hacer un debate, vamos a hablar de... Y a mí me satisface mucho que sea un libro de referencia, por supuesto, pero yo mi principal intención con aquel libro, con aquel primer libro, era conseguir que habláramos entre todos de lo que estaba pasando con el transporte, que es un proceso muy costoso. Y ahora, precisamente en medio de todo el debate que tenemos sobre la crisis psicológica y los recursos, adquiere todavía más relevancia eso que yo intentaba comentar cuando publiqué aquel libro. Es como vamos a hablar de qué estamos haciendo, vamos a hablar de si lo estamos haciendo bien, si tiene sentido. Porque un transporte de obras, por ejemplo, el Museo del Prado licitó el transporte de la exposición de Boto en el Renacimiento por 700.000 euros, solo el transporte. Y sin embargo, luego la instalación fueron apenas 100.000 euros. Entonces, hay muchísimo que revisar, hay muchísimo que evaluar, sobre todo por lo que te decía, es como para qué lo estamos haciendo. Si es una labor de instrucción social, que lo que queremos es que la población vea estas obras y pueda disfrutar de ellas, tenemos medios tecnológicos suficientes para hacer reproducciones. mm. Si de lo que estamos hablando es de que es en realidad una adoración al icono, es decir, un fetichismo, entonces ahí tenemos que revisar de qué me sirve mover un Giotto o un Tiziano o un Tintoretto desde Venecia hasta Nueva York si en realidad puedo tener una reproducción fidedigna. Y me refiero a una reproducción en 3D, o sea, podemos conseguir Sí, incluso sí. el volumen de los empastes. Si es un icono y si es un fetichismo lo que nos está moviendo, ahí hay un problema, porque no estamos haciendo ningún bien ni al objeto ni al propio discurso de la historia del arte. Sería una gestión, entraríamos dentro de la gestión sostenible. Sí, eh, efectivamente. Sí, mm, justo acabo de dar una conferencia en León en la que hablaba de eso, tenemos que tener en cuenta la huella de carbono de los museos.
Por ejemplo, está cuantificado que el principal, vamos a decir, el principal ítem en la huella de carbono de los museos es la climatización de las salas de exposición y almacenes. Y estamos en un contexto de crisis climática y eso también tendríamos que empezar a evaluarlo, a pensar. ¿Tiene sentido que tengamos instituciones museísticas al estilo del siglo XIX con colecciones que superan los 10.000 objetos? ¿Podríamos gestionarlo de otra manera? Museos en red, museos descentralizados o colecciones descentralizadas. O podríamos crear museos en zonas en las que no hay museos y de esa forma también reducir el impacto de la huella de carbono y, sin embargo, aumentar la eficacia de la instrucción pública con las obras de arte. Inevitablemente estamos en un punto de inflexión y hay que plantearse muchísimas cosas, no solamente el ejercicio profesional, sino la propia pertinencia de las instituciones, de cómo gestionamos las instituciones. Nosotros estamos muy imbuidos en nuestra burbuja occidental. Tenemos que mirar un poquito más alrededor porque existen otras culturas y otras sociedades humanas y tienen discurso artístico y tienen también interés en preservar su legado y en poderle decir a las generaciones futuras éramos así o tú vienes de aquí, por eso eres de esta manera. Y tenemos que estar también muy pendientes a ver cómo conservan ellos esos legados, que son legados tan importantes como el occidental. Y podemos pasar desde el punto de vista japonés. Templos son del siglo XII, pero están rehechos con materiales actuales, siguiendo técnicas tradicionales, pero que a ellos lo que les interesa es la vinculación al lugar, que sean los mismos materiales, las mismas tradiciones, los mismos artesanos, ¿no? O las familias de artesanos. Y sin embargo, nosotros estamos muy atados todavía a algo que sigue siendo eso un poquito iconoclasta. Es como o es la obra o no es la obra. Y si no es la obra, la destruyo. Entonces, bueno, ahí estoy divagando un poco, pero me refiero a que seguimos muy pegados al icono, seguimos muy pegados al tótem, al fetichismo de lo hizo el artista, lo tocó el artista y lo tengo que cuidar porque es como si fuera el artista. Es como, pero lo que no nos interesaba no era la innovación, lo que aportaba la obra de arte. Lo que nos interesaba no era ese discurso hacia adelante que hacía que el arte fuera cada vez mejor y que fuera cada vez más útil. Entonces, ahí hay algo que tenemos que abrir para una caja de Pandora y ver qué sale realmente, porque igual nos encontramos con lo que te decía, que solamente estamos conservando objetos porque tenemos como sociedad pánico a desaparecer. Tenemos pavor a que no quede vestigio de nuestra existencia y por lo tanto no exista forma de demostrar que estuvimos aquí. Es muy interesante ese planteamiento, desde luego, porque además abarca, claro, todos los aspectos en torno al patrimonio y problemas actuales como la sostenibilidad. Por otro lado, también es cierto que, bueno, conservar nuestro legado, en cierta manera, es una responsabilidad de todos. Efectivamente. Y ese es el quid de la cuestión. Preservar. Podemos hacerlo de muchas maneras. No solamente con la obsesión por el objeto pristino, inmaculado, y que está prácticamente como si hubiera salido del taller o de la galería, ¿no? Podemos conservar, o podemos, mejor dicho, podemos preservar documentando. Podemos preservar reproduciendo, podemos preservar haciendo participar a la sociedad. Es que es un debate que se abre muchísimo porque muchas veces preservamos quitándole a la sociedad el objeto, es decir, congelándolo, ¿no?, en el tiempo y colocándolo en una vitrina porque, como te decía, para mí se convierte en un tótem, en un icono. Entonces, la sociedad tiene que estar aparte. Lo que te decía, documentando, pues si realmente lo que nos interesa es la información que ese objeto transmite sobre nosotros, entonces con la documentación podemos hacer verdaderas maravillas y con la reproducción, que lo hemos comentado varias veces, podemos conseguir facsímiles que permitan que ese conocimiento llegue a cualquier rincón del mundo. Bueno, yo creo que estuvo en la Bienal, ¿dónde fue? Llevaron el David de Miguel Ángel ya reproducido. Claro, sí. Sí, o Sí. sea que... Tenemos aquí en Madrid una empresa, Factunarte, que están especializados en hacer reproducciones y son reproducciones que son maravillosas, ¿no? Que cumplen con esa función que sería realmente lo que le estamos pidiendo al arte, que sería la instrucción de la sociedad, la mejora de la sociedad. Entonces, a la sociedad realmente en ese punto no le aporta ninguna diferencia el saber que ese es el objeto que tocó el artista frente a este que es el objeto que no tocó el artista, pero que es exactamente igual. Entonces, transmite los mismos valores y transmite la misma información.
Entonces realmente lo que estamos viendo es que es un fetiche. Pues sí. Hombre, aquí en este caso lo perfecto hubiera sido que se hubiera realizado in situ, no que se realice y se transporte. Efectivamente, sí. Tenemos que ser muy conscientes del daño que estamos provocando con los transportes de obras de arte, que no solamente es el transporte de obras de arte, que ya es en sí caro, porque es la producción de cajas, la movilización de una flota de camiones, generalmente un vuelo en carga. Me refiero a un vuelo exclusivo solo de cajas, y todo eso genera contaminación, huella de carbono y gasto económico. Pero también tenemos que tener en cuenta la arquitectura efímera, es decir, cuando prestamos una obra de arte, generalmente va a una exposición, y esa exposición tiene una museografía efímera, es decir, se levanta en la sala de exposiciones, se levantan muros, se gasta pintura, se hacen catálogos, se hacen vinilos, se hace publicidad. Entonces, estamos hablando de que es ahora mismo una maquinaria demasiado grande quizá para lo que nos está pasando. Estamos pues ahora mismo en medio de una ola de calor, que es la ola de calor registrada más alta en los últimos 200 años. Miquel, ha sido un placer. Creo que hemos abordado temas que no se hablan normalmente y me parece muy interesante todo lo que nos has planteado. Muchísimas gracias. A vosotros por el interés y por el tiempo. Mutuo, ya te digo, ha sido muy agradable y muy interesante. Muchas gracias.